Producciones Ebenecer y Rema TV presentan el Retiro Internacional de Verano 2022. Año de la reivindicación del Ministerios Ebenecer. Una transmisión en vivo desde el auditorio de Iglesia de Cristo Ebenecer en la ciudad de Guatemala. Bienvenidos. Hermanos, desde hace muchos años, de décadas atrás, nosotros hemos venido recibiendo la enseñanza de la marca de Dios, de la letra Tau. Cómo Dios nos ha ido poniendo ese entendimiento por vía del apóstol Sergio, nos ha ido hablando. Yo digo que ya un par de décadas que nos habla de cómo Dios a nuestro intelecto con la palabra nos está dando una señal, la Tau, y cómo nosotros al predicar también ponemos esa Tau. Eso lo hemos venido, pues, si así se puede decir, un poco manejando, tal vez hasta inconscientemente, de lo que hacemos y también de lo que Dios hace con nosotros en los servicios, en los cultos, cuando lo alabamos, lo adoramos, oramos, cómo Él va poniendo esa marca sobre nuestra frente. Pero no solo eso, sino que vemos, digamos, el rema, vemos el rema de los verdugos que van por Jerusalén, y que antes Dios ordena que se marque a las personas con la letra Tau. Al revisar algunas versiones se encontraron los estudiosos, o el apóstol Sergio fue el primero que dijo que esa es una letra Tau. De la misma manera ocurre, es solo en esas dos ocasiones he encontrado en la Escritura que sucede eso, cuando está David en medio de los filisteos, o era uno de los adversarios, y está en peligro su vida, y entonces él toma la estrategia sabia que nos enseña también aún ahora, la estrategia de hacerse el loco, ¿verdad? A veces conviene hacerse loco, como que uno no oyó, como que uno no sabe, como él lo hizo ahí literalmente, y que prácticamente salvó su vida. Pero dice que él escribía garabatos, dice la versión de las Américas, en las puertas, y al ver la palabra se refiere a la letra Tau. Él ponía, David como figura de Cristo, poniendo en las puertas que somos nosotros, en las puertas que entra la gente a la fe, a la bendición, a la vida eterna, nosotros como puertas del Evangelio, y él, David en figura, Cristo poniendo la letra Tau en nosotros. Y ese seguimiento lo hemos traído pues desde un tiempo atrás, enseñando varias veces esto, pero ahora en este año vimos también que era un año Tau. Nos cayó el 22, que es el número de orden de la letra Tau, número 22, nos cayó el año 22 del milenio, el año 22 del siglo, y también de ahí surgió los libros Tau, que hemos platicado algunas veces o muchas veces de muchas maneras. El libro 22, el libro 44 y el libro 66 de la Biblia son marcados como un libro Tau. Por ejemplo, el libro del Cantar de los Cantares, que es el número 22 y del cual nos habla del amor divino, del amor que Dios ha derramado sobre nosotros, y cómo nosotros le procuramos devolver ahí a aruñones y a empujones, procuramos devolverle ese amor inmerecido que nos ha dado. Y el segundo libro, que es uno de los que, o es el que me ha atraído más la mente, porque es el libro 44, pero es el libro del servicio, es el libro de los siervos, es aquel que encuentra, digamos, después de disfrutar el deleite del amor de Dios, encuentra también en el servicio, hermanos, como nosotros, como ministros, como ayudas, que encontramos en el servicio a Dios algo glorioso, maravilloso, que nos hace levantarnos temprano, acostarnos tarde, desvelos, quemada de pestañas, etc. Poner de lo nuestro, a veces también. Ese libro número 44
con 28 capítulos, pues es una joya de la palabra, ¿verdad? Es una de las joyas de esa Biblia, de ese libro tan hermoso de 66 libros que podrían ser joyas. Son obras maestras cada una de ellas, aunque por mano, por pluma humana, pero podemos entender totalmente por todas las facetas, todo el entendimiento, toda la profundidad y también la forma en que está constituido, que fue Dios que es Dios el que lo hace y nos lo revela, Dios Espíritu Santo. Y por eso me parece importante ponerles este dato de que el libro de los Hechos tiene 28 capítulos. Por ahí quisiera irme, pero no sin dejar de mencionar el libro de Apocalipsis, que es 66, 3 veces 22, y que también, ese tiene 21 capítulos, y anoche ya estaba trasnochado cuando conté 22. ¿Tiene 22? Bueno, es que sí, a veces me pasa así unas trasnochadas, ¿verdad? Que, por ejemplo, me tocó predicar aquí en Pastores, en Profetas, Escuela de Profecía, y puse un día de 25 horas, el día de 8 horas para hacer esto, 8 horas. Y entonces de repente el apóstol me preguntó y me dijo, mira, ¿y aquí por qué sale 25? Ay, Dios, se me fue una hora más. Bueno, es una hora más que anhelamos, pero ese número no da tiempo. Ese número 22 en los capítulos de Apocalipsis, otra vez el Tau, son como detalles que van tocando, van mostrándonos los libros Tau, que son, digamos, la letra Tau nos está diciendo que es algo señalado, que es algo que hay que ponerle atención. Pero yo quisiera referirme al libro de los Hechos. Me ha costado un poquito salirme de ahí porque prácticamente lo he considerado como histórico hasta que cae el año Tau, algo histórico, las conversiones, todos los sucesos, la emoción de ver, aunque sea con nuestros ojitos, la iglesia formándose, las batallas, las luchas, el diablo poniéndose, el Señor haciendo maravillas, las palabras que utilizamos ahora, ¿verdad? Prodigios, señales, maravillas, y la iglesia edificándose en aquel tiempo. Y me parecía bien bonito a mí cuando leía ver todos esos personajes que aparecen ahí haciendo cosas buenas y también otras cosas malas. Pero antes de avanzar en eso, digamos, por ejemplo, hablando del libro de los Hechos, vemos nosotros en el libro de Isaías, que Isaías no es un libro Tau, ya dijimos, ese no cae en el 22, pero Isaías es llamado la Biblia en miniatura por sus 66 capítulos y que cada capítulo corresponde a uno de los libros de la Biblia. Pues si eso fuera así, quiere decir que el capítulo 44 correspondería al libro de los Hechos. Y vemos que tiene 28 versículos. Fue una cosa que me impresionó mucho, por eso se los quería comentar, ¿verdad? Que Isaías 44 tiene 28 versículos y se refiere como capítulo 44 al libro de Hechos, que tiene 28 versículos, que de alguna manera por números y también por temas que se tocan, nos hace entender Dios esto de la Biblia miniatura, y que viene a tocar ahora también lo Tau, porque nosotros que estamos ahora, Dios nos está haciendo y nos ha hecho y nos está usando como ministros que marcan la letra Tau. Somos ministros Tau. Y cuando uno lee estos 28 versículos de Hechos capítulo 44, nos damos cuenta que uno de los temas es que se crea una nación, que se forma una nación, que Dios prospera una nación, aunque dice yo te formé Jacob, yo te crié Jacob, insiste varias veces, y vemos que el libro de los Hechos, una de sus temáticas es
el nacimiento de una nueva nación, de una nación santa, de un pueblo escogido. Digamos, el cambio entre el Israel nacional y el Israel de Dios, entre Israel y la iglesia de Cristo. Un cambio que Dios hace y lo pone en ese libro, una transición donde nace un pueblo nuevo, que somos nosotros. Nace una nueva raza. Nace ante nuestros ojos y ante los ojos de toda la humanidad un pueblo nuevo que antes no existía, pero sí estaba profetizado, pero no existía. Y entonces vemos que en este 28 y 28, los 28 versos de... pero es que ese era un tema que les dije, ¿a qué? Nos creó, te creó y te formó, pero hay otro tema interesantísimo, otro verso de los 28 versículos de Isaías 44, habla del derramamiento del Espíritu Santo. Porque esto es la base, después de la obra redentora de Cristo, la base de la iglesia es que recibimos el Espíritu Santo. Aquellos hombres que vivieron, aquella oleada de generación que vivió en aquel tiempo, lo que los hizo diferentes y lo que propició que la iglesia se levantara fue que el Espíritu Santo los llenó. Comenzaron con los 12 apóstoles llenos del Espíritu Santo, empezaron a juntarse, a predicar, a trabajar, al servicio, a los hechos, a actuar. Ya no era solo pensada, ya no era solo que eso queremos, ya no eran solo deseos, sino que fue manos a la obra. Esperaron los 50 días que el Señor les dijo, y en el día de Pentecostés empezaron a hacer el trabajo espiritual, pero que se necesitaba hacer. Debía ser un hecho, debía ser acciones contundentes, poderosas, que los hombres no podían, aquellos no podían, y aún nosotros tampoco podríamos si no fuera por la llenura del Espíritu Santo. Entonces, cuando vemos el libro de los Hechos de esa manera, dándole una leidita, pues deben haber más cosas, pero dándole una leidita, me di cuenta que como eran 28, tenían una separación casi invisible, casi espiritual, como que se traslapaban con 4 grandes temas. En los primeros 7 capítulos, como una menorá, estaban principios. Yo así le puse. En cada capítulo, un principio ministerial. Hijitos, deben haber más, pero 7 principios que atrajeron mi atención para aquellos que empezaban a ministrar. Pero a partir del capítulo 8, la siguiente menorá, empiezan a convertirse los gentiles. En el capítulo 8 aparece Simón el mago, el eunuco etíope que Felipe lo evangeliza y se convierte, se bautiza y se va, sigue su camino a Etiopía. De plano, unas grandes predicaciones fue echarse a Etiopía y a crecer el evangelio por todos lados. El que lo oía se convertía y Dios los iba movilizando, como también lo ha hecho con nosotros. Pero me pareció esto tan lindo, tan de suma importancia, cómo se fueron convirtiendo los gentiles. Pero en los primeros 7 capítulos eran aquellos ministros queriendo trasladar la palabra a gente que ya sabía, a gente que ya había oído de la palabra de Dios, que también es como nos sucede muchas veces a nosotros en el campo de batalla, ya en nuestras iglesias, que hay personas que ya saben o saben mucho o se pasaron de tueste, algo pasó, pero y ya no se pueden hacer a nosotros, sino como que se hacen adversarios, se hacen enemigos. También nosotros sin quererlo. Entonces vemos los principios, como les comentaba, que logro extraer de los 7 capítulos primeros y luego ver cómo se empieza a convertir la gentilidad. Pero a partir del capítulo 15, empiezan a moverse por iglesias. Se empieza a mencionar la iglesia de Jerusalén, de ahí sale
aquel decreto para que supieran los gentiles que no debíamos circuncidarnos, sino guardar otras situaciones, pero que siguiéramos adelante. Pero el punto que les quiero mencionar es que los apóstoles y Pablo y muchos de los apóstoles llevaron por todas las iglesias que se habían constituido. Del capítulo 15 en adelante se empieza a hablar de las iglesias. En los primeros 14 capítulos se le llamó a los cristianos algo nombres un poquito duros. Primero nos llamaron la secta de los nazarenos. Luego, como que quisimos componer, los hermanitos compusieron el nombre y le pusieron el camino. Somos el camino. Pero en Antioquía se nos empezó a llamar cristianos. Hasta hoy, aunque han venido otra serie de cristianos, cristianoides y bueno, otro montón, pero digamos cristianos. Entonces, en la tercera menorá, lo que vemos es la edificación de iglesias, como que lleva un orden del Espíritu Santo, como fue primero en los 7 capítulos primeros procurando que Israel se convirtiera, los que ya sabían se convirtieran. Luego vienen los gentiles en los siguientes capítulos y luego vienen las iglesias constituidas. Y en los últimos 7 capítulos, a partir del capítulo 21, empieza un recorrido maravilloso desde Jerusalén, que Pablo llega al templo a adorar y empieza a tener una serie de problemas, pero hermanos, problemas así que darían ganas de salir huyendo. Problemas terribles que lo hacen apelar al César como romano. Y esos 7 capítulos nos cuentan cómo va el evangelio. Bueno, va él desde Jerusalén hasta Roma, predicando el evangelio, hablando con reyes, hablando con personas importantes, viendo todos señales y maravillas, y también con opositores del evangelio. Y entonces vemos que yo le puse el evangelio de Jerusalén a Roma, y ese fue pues mi resumen de esos 7 capítulos, ¿verdad? Cómo Pablo va evangelizando en esos 7. Pero esa es la introducción que siempre hago muy larga, ya se acabó el tiempo casi. Pero yo quisiera, hermanos, compartirles algo que el Señor me propuso con la primera menorá, la de los principios que nosotros tenemos que tener como ministros, de cosas que debemos de saber que no solo es que sean esas, pero que son de suma importancia. Por ejemplo, en el primer capítulo, yo entiendo que este principio que Dios nos quiere enseñar ahí es el principio de la sustitución. El principio de la sustitución desde el punto de vista positivo, que Jesús nos sustituye en el sufrimiento, por su llaga fuimos sanados y nos sustituye para que no lleguemos ni al infierno ni al lago de fuego. Es una sustitución que Él hace. Pero también se menciona en ese capítulo la sustitución de un apóstol. Digamos, la sustitución de un ministro, porque Pedro dice, por el Espíritu Santo, ya aquí todo era por el Espíritu Santo. Dice que Judas había sido parte del ministerio y del apostolado, como queriendo darnos a entender que todo esto va junto, y como nosotros lo sabemos. Que por las acciones y las actitudes que ahí se expresan, y dice Pedro que por boca de David, el Espíritu Santo profetizó de Judas, el que dirigió a los que habían de tomar prisionero al Señor. Y empieza a hablar de Judas y cómo es sustituido. Pero queriendo también, hermanos, darnos a entender a nosotros que no lo tenemos ya hecho, que no podemos cantar victoria aún, porque estamos aún en la prueba. Aún no ha terminado la prueba, y que pues hasta el final de la prueba es cuando se puede decir la victoria. Y que así como Judas fue sustituido, también lo podemos ser nosotros, que debe ser una parte de nuestro temor, una parte de nuestro, pues sí, del miedo a ofender, el miedo a destruir,
ya que por nuestra debilidad estamos llenos de esa multitud de errores que mencionábamos hace un rato. Pues mencionaba el apóstol y que todos nos sentimos aludidos, porque eso es lo humano. Pero digamos la diferencia o el punto es que podemos ser sustituidos. Y aquí también, mira, lo hemos visto, hay un montón de apóstoles que no están ya, pastores también. Y yo de repente veo a alguien de antiguo, no antiguo, desde hace poco, que me saluda y ya le pongo la vista de cerca, porque hermano, hemos envejecido, lo tengo que ver bien para reconocerlo de cerca y usar mi imaginación por la mascarilla. Pero también me hace recordar a otros que tal vez nos precedieron, pero ya no están. Puede ser que estén en prueba, puede ser que den muchas cosas, pero también lo que nos está diciendo el capítulo 1 del libro de los Hechos, como un principio ministerial, es de que no somos la última soda del desierto, ni somos vaso de hielo en medio del calor, sino que, pues, si no queremos, viene otro. Pero querramos, y nosotros, hermanos amados, nosotros sí querramos, ¿verdad? Y como los veo aquí, en esas fechas, digo, no, estos son mis hermanos, estos son los que como yo quieren, que vienen de lejos, de cerca, y que sea como sea, se acostumbran, se vienen, ahorran. Y aquí están, porque deseamos algo así, queremos esto. Y debemos de tener ese temor en nuestras actitudes. Y otra situación que se puede extraer de aquí es que aquel que sustituye debe tener una característica. Yo no me recuerdo bien cómo lo aprendí, pero sé que lo aprendí en este verso. Y por eso también te lo quiero dedicar, pues, a mis hijos de los lomos, como quisiera yo, pues darles todos, pero ustedes como mis hermanos también, pues con un poco de pena, pero sé que ustedes son espirituales y lo van a tomar. Por ejemplo, cuando buscaron a José, a Barsabás, al justo y a Matías para ver quién iba a quedar, les pidieron como condición a los que iban a sustituir que estuvieran con Jesús, que hubiesen estado con Jesús desde el bautismo en el Jordán hasta que el Señor fue tomado al cielo. Y esto quiere decir, hermano, yo así lo aprendí, así lo procuro vivir en toda mi vida. Esto quiere decir que en las cosas de Dios no lo podemos dar por pedacitos. Digamos, incluyendo un retiro tan precioso como este. No podemos nosotros, digamos, como quien dice, que se conforme el apóstol con verme miércoles y jueves. Les doy el privilegio a los hermanos que me miren martes y jueves, porque el miércoles, es decir, que uno no está, uno parte el tiempo. Y fíjate cómo eligieron a estos, los que habían estado desde una fecha hasta otra. Porque Dios nos quiere agarrar todito. Dios quiere que participemos en todo. De la misma manera en los cultos. Y ahí es donde sí ya interviene el dolor ministerial. Cuando uno como pastor mira a aquellos hermanos que llegan cuando va terminando la alabanza y nos cae mal. ¿Por qué no vinieron a la oración? Y peor aquellos que van entrando después de que pasamos a ministrar la ofrenda. Dan ganas de mandarle a alguien ahí que lo puye con el alfolí. Y no solo eso, sino que también después hay otros que se van antes. Porque fíjate, pero mira, no es como una crítica, sino que es una situación del alma humana que, digamos, uno tiene, según su propia agenda, uno tiene cosas que hacer. Uno tiene privilegios, uno tiene otras cosas. Pero debemos entender que en el ministerio que nos cubre, nosotros somos ese pequeño elemento que debemos participar desde que comienza hasta que termina.
Porque esa unción va a ser la que ministremos en nuestra casa, en la iglesia que Dios nos ha dado, y que también las ovejas que lleguen contigo sean así. Que nos caiga esa unción, vea, que las ovejas vienen desde las 6 de la mañana. Desde que nos estamos levantando algunos, ellos ya están bañados y peinados, ya aquí haciendo col. Bueno, también eso es por la juventud divino tesoro. Te vas para no volver. Bueno, eso no es cierto en nosotros porque vamos a la vida eterna. Pero te das cuenta, hay cosas, digamos que se requieren para pasar a una nueva dimensión. Así como Matías y José, pues no andaban pensando en que ellos iban a ser apóstoles, ni lo deseaban, ni lo pedían, no era su oración, ni era su visión, sino que ellos lo que querían es la capacitación, la palabra, participar en eso. Y entonces de pronto llenaron el requisito. El requisito es estar desde el principio hasta el fin. Claro que pueden pasar situaciones, ¿verdad? Que Dios no es tan estricto, ¿verdad? Como para decir, te fuiste un día antes o algo, ¿va? Pero digamos, eso se pone. Perdón, me acerco aquí para ver la columna. Es que con mascarilla no se puede, los anteojos se empañan, ¿va? Pero de todos modos, como ya nos van a quitar la mascarilla, pero de todos modos no la tires, porque eso nos va a servir más adelante. Solo que ya no para la respiración, sino para subirnos así cuando echemos gasolina y no ver el precio de la gasolina, nos la ponemos así encima de los ojos para echar así. De todos modos va a servir. Pues entonces, hermanos, pasando de largo, digamos, las distancias y cosas que ocurren. Pero nosotros debemos de procurar estar del principio al fin. Voy a llegar a la primera, a la segunda, a la tercera, ¿quién es el apóstol? Sí, y a la cuarta nos vamos. O entonces llego a la tercera, solo tercera y cuarta. Pero pues, no es una obligación, ¿verdad? Sino que es lo que yo veo, cómo le vieron a Matías. Y fíjate cómo sabían ellos que solo Matías y José, el Barsabás, solo ellos estaban. Vos te vi aquel día, sí, y ahí, aquí has estado, sí se lleva, aunque no sea por escrito, se lleva un conteo. Ahí está el Espíritu Santo. Bueno, pero miremos el segundo principio. En el capítulo 2, es el capítulo de Pentecostés. El capítulo 12, digamos, el segundo principio es, hermanos, sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Sin el Espíritu Santo estamos haciendo un club social o una obra de caridad, pero no la iglesia. Es en el capítulo 2 donde le dicen, fíjate, la gente dice, hey, están hablando en lenguas, dice. Qué desorden, qué relajo el que hay ahí, y están hablando en lenguas. Pero al final se preguntaban y decían, ¿pero qué será esto? Y es cuando aparece Pedro. Algunos decían, ¿qué será esto? Y otros dijeron, están borrachos. Pero Pedro habló y dijo, nos puso la enseñanza. Ese es el cumplimiento de lo que dijo el profeta Joel. Capítulo 1, David habló y el Espíritu Santo habló con él. Ahora, Joel, en el capítulo 2, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y entonces esto nos hace, hermanos, en este seguimiento, en esta apertura de nuestro corazón a esta administración, continuar, aunque uno dice, sí, Señor, siento tu presencia, sé que he estado lleno del Espíritu, pero lléname más, dame más, lléname. Y te das cuenta en los labios de los ministros, los que oran, la ofrenda, todos, llénanos de tu Espíritu, porque ese es el segundo principio, sin el cual estamos fuera de la obra, estamos haciendo otra cosa que no es. Entonces, principio ministerial, buscando el Espíritu Santo, que nunca se nos olvide eso, que este recordatorio para los ministros Tau en el año Tau quede con nosotros para siempre hasta que el Señor venga. Entonces me pasa al capítulo 3.
un poquito en el capítulo 12 dice Pedro, ¿saben qué? Arrepiéntanse y bautícense para ser salvos. Ahora en el capítulo 3 dice, arrepiéntanse y conviértanse para que vengan tiempos de refrigerio. Es decir, que él había predicado, como lo hacemos tú y yo, y gente. Dios le había compungido su corazón. El Espíritu Santo los había tocado. Y se acercaron a Pedro y le dijeron, Señor, ¿qué hacemos? Sí, es cierto, nosotros crucificamos a Jesús. Nosotros dimos nuestro voto, nosotros aceptamos eso. ¿Qué haremos? Si Él es nuestra salvación, si Él es el Salvador, ¿qué vamos a hacer? Arrepiéntanse y conviértanse para que vengan tiempos de refrigerio. Y aquí veía yo que esta debe ser una de nuestras herramientas para ministrar a los hermanos, porque el tiempo de refrigerio, aunque en esas no había refris todavía en aquel entonces, pero se entendía que era algo frío en medio del calor, ¿vea? Como es como un tiempo de consuelo, de consolación, en un tiempo como que cesan los problemas que quizá hemos tenido por mucho tiempo. Que puede ser que sea una prueba o que sea la prueba que nosotros continuamos. Porque hermano, ¿quién puede decir que no tiene necedad? Uno conoce bien su necedad cuando su esposa le dice que algo está mal y uno dice no. Y después el Espíritu Santo le dice a uno, ya viste que todavía sos necio, oíla. Entonces uno con humildad le tiene que decir, ¿podría repetirme aquello que me dijiste? Si te atreves a eso, hijita, y si tu esposo hace eso, no te mandes, tranquila. Claro, aquí estoy para recordarle todo lo que quiera. Hasta le recuerdo que va a ser la hora del almuerzo. Entonces, hermanos, tenemos esta herramienta para ministrarla al pueblo. Que la metanoia, el arrepentimiento es un cambio de mente. La tauba es un cambio de mente por la palabra enseñándonos. Pero la conversión ya requiere una obediencia. Cuando vamos por el camino de la obediencia, cuando hacemos vida en nuestra vida, la palabra, vienen tiempos de refrigerio para llevarle esa consolación a la gente. La noticia de que el Espíritu Santo está con nosotros y nos quiere llenar, maravillosa. Y también la noticia de que hay tiempos de refrigerio, solo convertite, que no va a pasar. Si seguimos viviendo igual que antes, no va a pasar ese tiempo de refrigerio. Tiempos de refrigerio que vienen del cielo, es un regalo que Dios nos manda mientras estamos en la tierra. Y en el cuarto capítulo, vemos algo maravilloso y queda, digamos, como en el caño central de esta menorá. Y es el principio de la salvación en Jesús. En el capítulo 4 es donde está aquel verso maravilloso donde dice que no hay otro nombre dado a los hombres con el cual podamos ser salvos. Y ese nombre o de quien se está hablando ahí nosotros lo sabemos, obviamente, pero nos lo está dejando en el centro del principio, de los principios ministeriales del ministro Tao, de que nuestro centro es Jesucristo. Porque aún la ministración del Espíritu Santo se da después. El aceite viene después de la sangre y que no hay otro nombre. Entonces tenemos que usar y manifestar, predicar, enseñar ese glorioso nombre que debe estar en nuestra boca. Es decir, sin dejar de hacer uno, ir añadiendo esos principios, que sea Cristo, que sea nuestro Señor Jesucristo, nuestra proclama a las ovejas que nos hacen la bondad y la misericordia de oírnos a pesar de nuestras fallas. En el quinto capítulo, ese ya está un poco más cardíaco, porque sucede que
los religiosos, los poderosos, los políticos, les ordenan a los apóstoles que ya no hablen de Jesús ni de la resurrección. Entonces Pedro, aquí lleno del Espíritu, tiene una palabra que le dice a estos poderosos, les dice: juzgad vosotros, juzguen ustedes a quién debemos obedecer, si a Dios o a los hombres. Y entonces dice el capítulo que estos se quedaban admirados de la forma como contestaban, porque los apóstoles eran hombres sin letras, eran hombres del vulgo, del pueblo, sin escuela, sin estudio, y de la manera, con la sabiduría de la que estaban llenos y cómo contestaban. Y entonces, como no entendían con palabras, es un razonamiento propio del hombre, del humano, no espiritual. Como estos no entienden por las buenas, entonces por las malas, y los azotaron. Y les volvieron a decir lo mismo, que no se hablara de la resurrección, que no se hablara de Jesús, y además, una buena trancaseada. Los azotaron. Y hermanos, yo considero que nosotros por muchas situaciones que hayamos podido tener, no hemos probado unos azotes de esos, hermano. Pues que con un instrumento hecho para eso, nos dé una persona más o menos de nuestro tamaño o más fuerte y que nos lo haga duro. Uno se recuerda de los azotes que le daba su papá, de los azotes que le daba la mamá, que agarraba la corbata del papá y así lo corbateaba a uno. Pero fíjate, el principio que extraigo aquí es lo que ellos dijeron después de ser azotados. Se sintieron con gozo. Pero más que eso, porque dice la versión de las Américas que se regocijaron. Regocijaron, más que gozo, por ser tenidos por dignos de ese sufrimiento. Es decir, que el sufrimiento no los hizo hacerse atrás, regresar a sus actividades, dejar todo, sino que ese sufrimiento lo tomaron ellos como comparándose con los sufrimientos de Cristo, como un privilegio de sufrir, así como nuestro Redentor había sufrido. Y entonces, hermanos, nosotros debemos de entender también que en el sufrimiento uno se pone feo. Pues del alma, del cuerpo eso es imposible, porque el Latin People viene bien hecho. Pero el sufrimiento le saca a uno las cosas feas de su alma, sus vicios, sus errores, sus caprichos. Pero pasar por el sufrimiento no quiere decir necesariamente que entendamos o que creamos que entendimos, sino hasta que hacemos lo que dice la Escritura. Es que la obediencia es otro principio, ¿va? Pero la obediencia a Dios es aquello que nos da ese regocijo. Que ellos dijeron: ¿a quién voy a obedecer? ¿A ustedes que me pueden meter a la cárcel y azotarme? ¿O a Dios, que si no lo obedezco no me hace nada? Pero como está el principio de sustitución, va a llamar a otro. Nosotros debemos aceptar nuestro sufrimiento. Y hermanos, cuando a uno ya le parece duro, tiene que aplicarse que arrepentíos. ¿Qué quiere decir que uno se arrepiente, hermano? Cambio de mente. ¿Sabes cómo se me hace a mí? Como cuando Dios le dice a uno: volveos. Entonces fíjate, pues, tengámonos por dignos de nuestro sufrimiento, que tampoco es mucho. Digo yo, porque te miro contento y todo. Y yo también digo: Señor, a veces como estoy contento, debería estar triste. Bueno, pero mira la sexta. La sexta es cuando los apóstoles llaman a otros, cuando los apóstoles ya no lo hacen todo. Y que tenemos esa manía, ¿va, hermano? Que no, solo si lo hago yo sale como yo quiero, ¿va?
Y entonces no le damos oportunidad a los ministros que vienen atrás de nosotros. Todo lo queremos hacer y bueno, sí, pues ya tenemos más experiencia. Se supone, es obvio que tenemos más experiencia, que lo pudiéramos hacer mejor, pero nos carga. Es demasiado. Y entonces dicen los apóstoles que ellos se van a dedicar al ministerio de la palabra y de la oración, que es una de las ideas que viene en toda la escritura. Cuando le dice el suegro a Moisés, este pueblo te va a cargar, si solo los oís tú, llama a gente adecuada. No, hombre, es que me fallan, vienen tarde, pues sustitución, buscas a otro, les hablas, procurá, pero tenemos que dejar también en los hombros de los que vienen atrás, porque ellos se están entrenando, también ellos tienen su capacitación, porque Dios nos ha llamado como ministros a la palabra y la oración. Esa oración de la mañana, sí. Bueno, yo vengo en otra hora, pero creo que ya me estoy poniendo al día. A la palabra y a la oración, hermanos. Y en el último, no el último, sino en el 7º capítulo, encontramos a un ministro del Espíritu, Esteban. Ministro del Espíritu que muere. Eso quiere decir, hermanos, es un principio para nosotros que pues nos debemos de morir a nuestras pasiones, a nuestros caprichos, a ganar todas las batallas. Nosotros nos sentimos a veces los invencibles y queremos ganar batallas, pero mira, hay batallas que ganarlas causan más dolor que perderlas. No sé si se te ocurre alguna, pero digamos, una batalla contra tu esposa. Imagínate que se enoja y se... No, esa estuvo mal el ejemplo, ¿verdad? Ya sentí la mirada de la hermana Cutia ahorita aquí por mí. Pero imagínate un hijo. No digamos un hijo de tus lomos, porque a ese todavía lo puedes trancasear, lo deshinchasear, ¿verdad? Pero digamos un hijo amado de la iglesia. Si de repente se te pone brincón. Es que no, la fidelidad que te deben. Pero recuérdate que también fuiste joven y también eras rebelde y brincó. Que uno necesita un tiempo para lograr tener una estatura a la que se le pueda pedir a uno y esas cosas. Duele más lastimar a un hijo que a veces aguantárselas. Bueno, siempre y cuando no le haga daño a la iglesia. ¿Sabes cómo lo veo yo cuando hablaba el apóstol Sergio? Como el hijo pródigo. Ya por su edad le hubiera dolido más al padre agarrarlo de una oreja y meterlo 2 días castigado en el cuarto, en su habitación, o ponerle un castigo, o le quito la herencia por pedírmela. Consideró perder esa batalla, porque él la podía ganar, pero él tenía toda la autoridad. Y también con la esposa, hijitos, hay que perder la batalla, aunque sea de vez en cuando. Solo risas de hombre, ¿ve? Fíjate. Lo que nos enseña Esteban es que hay que morir. Debemos de morir. Pero eso de morir sí es duro, hermano. Una cosa, cuando dice que murió Esteban, es porque estaba lleno del Espíritu. Murió predicando, miró una visión antes de morir, en medio de la muerte. Miró la visión a Jesús de pie. En medio de la muerte, oró por los que lo apedreaban. Sí, como el modelo de Jesús, se estaba agarrando el modelo de Jesús, estando lleno del Espíritu, que pudo morir. Y Esteban, el nombre de Esteban quiere decir corona de victoria. Pues sí quiere decir corona, como Estéfanos, Esteban, pero me gustó lo que decía uno de los diccionarios, corona de victoria, porque lo estamos viendo aquí en la muerte, ¿verdad? No en la muerte corporal, sino que muriendo cuando las cosas
no salen como queremos. Unos poquitos minutos investigué algo y te lo quiero participar. No lo he hecho exhaustivamente, pero quiero hacerlo. Me falta otro poquito para seguir porque, digamos, solo se me venía a la cabeza que el Espíritu Santo se recibe por la imposición de las manos de los apóstoles. Que eso fue lo que confundió a Simón el mago y quería comprar esa autoridad. Porque vio que solo los apóstoles tenían esa autoridad. Él la quería comprar y eso fue atractivo para mi entendimiento y dije la mano de los apóstoles, y así lo vemos en el libro de los Hechos, las manos apostólicas. Pero fíjate que también, por ejemplo, Gálatas dice que es por el oír con fe. Mira cómo nos lo están ministrando los dones, todo lo que se nos está ministrando por el oír con fe. El oír con fe atrae el Espíritu Santo, según lo vemos en Gálatas 3:2. Recibiste el Espíritu. ¿Por qué? ¿Por la forma como vivís o porque oís con fe? Ahí lo subrayé. Por lo menos 5. ¿Cómo se recibe el Espíritu? De acuerdo a Efesios, hablando entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Eso quiere decir cuando alabamos, adoramos, cántico nuevo, hablamos en lengua, todo eso. Ese es un motivo, es una forma, es como una puerta que Dios usa, de acuerdo como lo leemos aquí en Efesios 5:18, hablando entre vosotros. Pero esa me gusta, la de Hechos 5:32. El Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que lo obedecen. Entonces debemos entender, hermanos, que el Espíritu Santo lo da Dios cuando quiere, a quien quiere, como quiere, busca formas diferentes. Él en su soberana voluntad decide esto. Pero hay cosas que nosotros podemos hacer, como oír con fe, como meternos a la adoración. Reprender las ganas de ir al baño cuando viene la adoración, hombre. ¿Por qué le dan ganas a uno de ir a tomar café en el momento de la adoración? Desayuna bien. Y si no te dio tiempo, guarda tu hambre para el almuerzo. Porque eso es un tiempo en el cual Dios nos está ofreciendo esto. Que nosotros vivamos, nos capacitemos y que de regreso a nuestra casa, de regreso a nuestras iglesias, lo ministremos. Si nosotros no obedecemos lo que oímos, ¿qué vamos a esperar de nuestras ovejas? Mira esta de Lucas 11:13, que el Espíritu Santo Dios se lo da a los que lo piden. Y qué lindo que hoy estábamos pidiendo esa administración apostólica. La administración apostólica cuando todos somos unas criaturas, cuando todos somos recién nacidos, cuando todos somos discípulos, cuando todos como que comenzáramos todos diciéndonos pedilo más, con ganas, no te hagas el loco, dámelo Señor, no, como que lo necesitamos. Porque una de las cosas que suceden es que nos parece que ya lo hacemos tan bien, como que no necesitamos el Espíritu. O como que ya lo tenemos, como que duerme con nosotros y mora con nosotros, pero aquí dice que tenemos que pedir la llenura. No te quedes sin el tanque lleno. Yo creo que me faltaba una, aquí está. Esta es la que más me gusta. Pero quiero ver el reloj. No, ya es hora de irnos a almorzar. Pero ¿sabes qué? Esta me gustó porque está en Proverbios. Y les dice Dios a esos de Proverbios, vuélvete a mí. Vuélvete a mí. Si te vuelves a mí, pero dice, vuélvete a mi reprensión. Es decir, vuélvete a mi cuadrada. Vuélvete a mi regaño. Y ese regaño no lo va a hacer Dios con su propia voz, sino que lo va a hacer con la voz de nuestra autoridad. O lo va a hacer con tu voz para el pueblo que tú ministras. Vuélvete a mi reprensión
Y he aquí derramaré de mi espíritu sobre vosotros y os haré conocer mis palabras. Mira, como que el volverse, el que uno entienda la reprensión, que uno entienda que cuando lo cuadran, cuando lo disciplinan, es un bien para uno, es por tu bien. Ahí sí queda eso, ¿ah? No como aquella señora que le pega a su marido y dice que es por su bien, ahí no queda. Pero aquí sí queda. Dice la Biblia, dice, ay Dios, es que ese verso me gusta tanto que se me atolondra, pero dice que la reprensión, dice que el justo me hiera y me reprenda, es aceite sobre mi cabeza. Es espíritu sobre mi cabeza. Que el justo me hiera y me reprenda con bondad. Es aceite sobre mi cabeza. No lo rechace mi cabeza. Porque hermanos, para vivir juntos tenemos que dejar, para crecer juntos, para equiparnos juntos, tenemos que dejar que haya uno que conduce y que nos señale los errores. Con querer o sin querer, o con querer queriendo, como sea que se cometan, para que caminemos correctamente, sin desviarnos. Volvámonos. Esta palabra y este retiro y esta unción que ha venido sobre nuestro apóstol es para volvernos al espíritu, volvernos al principio, volvernos al otau, volvernos. Se acerca el final, se acerca el rapto y nosotros volvámonos a como Dios diseñó en su palabra la iglesia, los ministros, y volvámonos bajo la reprensión, bajo la dirección de nuestro apóstol. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que estos principios fluyan en nuestra vida, que podamos, Señor, recibirlos para hacer la obra como lo hicieron aquellos hombres del vulgo y sin letras, pero llenos de tu espíritu. De aquellos hombres, Señor, como Esteban, que estuvieron dispuestos a morir por el evangelio. Danos, Señor, a nosotros esa fuerza. Llénanos de tu espíritu y danos la fuerza para poder morir, para sufrir con regocijo, para, Señor, temer la sustitución y avanzar en el privilegio que nos han dado hasta que estemos delante del Señor. En el nombre de Jesús, bendigo, Señor, a mis consiervos y hermanos. Amén. Producciones Ebenecer y Rema TV presentó el Retiro Internacional de Verano 2022. Año de la reivindicación del Ministerio Ebenecer. Una transmisión en vivo desde el auditorio de Iglesia de Cristo Ebenecer en la ciudad de Guatemala. Los esperamos en una próxima transmisión.